¿No le parecía esta clase? Ah, ahí se salió. Ah, pucha, creo que ya que ha sido eliminado. Daniel, Daniel, Daniel. Listo. Entonces, día de hoy vamos a empezar con lo que es ingeniería básica, ¿sí? Y con la parte más importante de todo este proceso que vamos a llevar a cabo, que es el diagrama PNID. Vamos a entonces arrancar, vamos a entonces tenemos que esa ingeniería básica, hace parte de la fase de planeación. Si ustedes recuerdan, había una fase de iniciación, de planeación, luego de ejecución, luego fin del proyecto. Esta ingeniería básica hace parte de esa fase de planeación del proyecto. Esta etapa del proyecto tiene por objetivo definir las líneas del proyecto de manera que suministre la información necesaria para que el equipo de ingeniería pueda tomar de él todos los datos precisos para realizar el cálculo detallado de los componentes y partes y finalizar con el proyecto con garantía de éxito. Es decir, aquí nosotros vamos a dar todas las pautas, todos los valores, todos los rangos, absolutamente todas las especificaciones para poder hacer ya la parte de ingeniería de detalle. Tiene unos objetivos, ¿sí? Seleccionar la solución más conveniente, desarrollarla y definirla como vamos a verlo a partir de los diagramas, ¿sí? Mejorar diseños previos si se tenían y de conocer la rentabilidad, pero realmente no nos vamos a fijar en esto. Pero entonces, digamos que ya la parte, digamos, intermedia entre los cálculos ya de ingeniería, ya la identificación de equipos, selección y todo, y la parte de detalle de cómo se va a montar, dónde se va a montar, a qué distancia, con qué cables, a qué entradas y a qué salidas del PLC, en fin. Sí, es como esa parte intermedia que va a comunicar lo que ya tenemos y lo que ya sabemos de ingeniería conceptual con lo que ya va a quedar en el proyecto finalmente. ¿Sí? También tiene unas actividades como en la fase de ingeniería conceptual. ¿Sí? Estas partes, que realmente, al igual que en ese momento, no las vamos a trabajar todas, ¿sí? Pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, primero, la adquisición del know-how, es decir, la capacitación del personal técnico, realmente es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Vamos aprendiendo, vamos a manejar la norma, vamos a manejar los diagramas, los esquemas. Vamos a aprender no solo a entenderlos y analizarlos, sino a generar los diagramas. Ustedes para su proyecto deben aprender a generar los diagramas pues propiamente ustedes. Luego está el diagrama de flujo revisado, que es lo que yo voy a hacer cuando la semana de parciales, si ustedes van a entregar el diagrama de flujo, se hace el diagrama de flujo revisado, y luego a partir de ese diagrama de flujo revisado, vamos a generar lo que es el diagrama PNID. Sí, inclusive así era que se llamaba el software anteriormente, el plan 3D, se llamaba AutoCAD PNID. Por aquí alguien escribió. De verdad, no se me anda desconectando. Es que ando haciendo un arreglo en casa, el internet se está cayendo. Por el teléfono, listo, Dani, no hay problema. Desde que esté ahí en forma. ¿Sí? Ese diagrama PNID
ese PNID tiene, obviamente su traducción es Pipe and Instrument Diagram o diagrama de instrumentos y tuberías. ¿Sí? Vamos a aprender a ver cuáles son sus reglas, vamos a manejar la norma, vamos a ver cómo se adapta absolutamente. Entonces vamos a enfocar bastante en ese tercer punto. Prácticamente ese tercer punto es lo que va a entrar en el parcial. ¿Sí? Casi que en su totalidad vamos a hacer, digamos, un taller que es bastante carnudito para que puedan practicar harto toda esta parte de la norma. Luego vamos a la selección de normas a seguir. Sí, realmente esto es pues en forma general de la ingeniería básica. Yo les voy a decir cuáles son las normas específicas que vamos a trabajar. Sí, una es la ANSI ISA 5.1, la 5.4, la ISA 20 y la IS 6013 para eléctrica. En fin, yo les voy a dar pues unas normas puntuales. Sin embargo, en un proyecto genérico, pues uno debe decir cuáles son las normas que va a seguir. Y no solo eso, sino, por ejemplo, que vamos a hacer todo en un estándar para los cálculos mecánicos. Entonces uno no puede combinar NEMA con otra norma, ¿no? Sí, porque los cálculos se van a truncar entre ellos. Entonces, realmente uno tiene que definir una sola norma. Por ejemplo, si va a trabajar en milímetros, o va a trabajar en pulgadas, o va a trabajar en norma internacional, o va a trabajar en alemana, o en japonesa, o en americana. En fin, que se tiene que dejar muy bien definido para que todo tenga congruencia. Si ustedes notaron, los que de pronto miraron el tutorial o han tenido ya la oportunidad, si hacen todo en pulgadas, que realmente cuesta un poquito acostumbrarse pues, a esas medidas entre pies y pulgadas. El software tuvo unos problemas cuando mezclamos unidades, cuando pasamos del 2D al 3D. Sí, entonces ahí hay un pequeño conflicto, entonces casi que obliga a trabajar solo en pulgadas. ¿Sí? Luego tenemos la especificación de instrumentos y equipos de control. Para esta parte vamos a usar dos software diferentes. Uno es en línea, ¿sí? Uno es ahí por internet, es el software de Endres & Hauser, ¿sí? Que es uno de los proveedores más grandes de instrumentación. Y vamos a aprender cómo seleccionar válvulas de control. Para eso vamos a usar el software de Fisher, sí, que pesa como 80 megas. O sea, pues no es nada, pues ni te aporta ni nada parecido. ¿Sí? Luego nos vamos a ir para las especificaciones de montaje. Esas especificaciones de montaje realmente ya están hechas o propiamente nos las genera el plan 3D de forma automática. Lo que son los ortogonales, sí, es una opción que tiene el plan. Vamos a ver si aquí ya cargo esto. Sí, bueno, aquí tengo el que de pronto ya le he mostrado varias veces, que es el de mi tesis de maestría, sí, es el diagrama PNID del reactor químico. Y si ustedes notan, se me bloqueó un poquito el computador, hay una opción que dice ortogonales. ¿Sí? Vamos a ver si tengo de pronto algún ortogonal acá. De ejemplo, no tengo. Pero yo se los enseño a sacar, pero realmente es una opción, simplemente darle clic derecho, generar ortogonal del montaje y ya, eso es todo. Y entonces con el mismo software nos va a generar, ¿sí? Toda esa parte de montajes, ¿sí? En, en ortogonales y en isométricos. Entonces el software nos va a ayudar bastante. Luego vamos a ver la definición de estrategia de control. Nosotros digamos que en PLC trabajamos lo que era el control de mando o control on-off, ¿sí? Y por ahí un poquito de cositas de señales análogas, inclusive pues la semana antepasada hicimos la pasada y antepasada hicimos laboratorio de análogas, pero solo leyendo el sensor, ¿sí? Si nosotros podemos unir ese sensor con el actuador, ¿sí? Desde el PLC, y no solo eso, sino generar un algoritmo que permita el control dinámico del sistema,
esa estrategia es una estrategia de control, ¿sí? Allí les voy a poner a hacer una pequeña investigacióncita sobre algo que se llama el PID, que es diferente al PID. Si el PID es proporcional integral derivativo y es el control más básico y más usado en la industria. Luego, a partir de todo ese trabajo, vamos a generar lo que es el listado preliminar de instrumentos. Yo les paso un esquemita en Excel para que ustedes simplemente lo diligencien, ¿sí? También vamos a aprender a hacer bueno, no aprender a hacer la parte eléctrica, por lo menos analizar la parte eléctrica desde su esquema en los diagramas unifilares. Son los esquemas de potencia desde el transformador, pasando por las subestaciones y todo lo que tenga que ver con sus respectivas protecciones, disyuntores, eh, termo, termoconductores, absolutamente todos, ¿sí? Contadores, en fin, hasta llegar a la distribución a 110, 220 y 440. Vamos a conocer cuáles son los símbolos y todo. El diagrama de trazado de canalización realmente no me va a interesar, no lo vamos a ver, ¿sí? Cotización de instrumentos, equipos de control y software, vamos a ver, pero vamos a hacer una pequeña consulta, pero ahí en Alibaba, AliExpress, donde nos pueda dar información realmente, como para que sepamos cuál es el costo de esos equipos, ¿sí? Cotización de montaje de precios y puesta en marcha, no lo vamos a hacer. Presupuesto ajustado, no lo vamos a hacer, pues no lo vamos a hacer, simplemente vamos a ver cuánto sale el total en equipos, ¿sí? Cuánto vale todo, los PLC, de transmisores, válvulas, en fin. Ni cronograma ni contratación de personal, aunque ya saben que eso es parte de la ingeniería básica. Se supone que todo esto era lo que íbamos a hacer en el segundo corte, ¿sí? Pero pues ya nos cogió un poquito la noche, pero no hay problema, de todas maneras lo vamos a ver. Como pueden ver, el trabajo que se viene ya es puramente operativo técnico, ¿sí? Y obviamente cuando hagamos el esquema de sus diagramas ya es parte de ingeniería, pues el diseño. Entonces aquí pues sí vamos a trabajar un poquito más, digamos menos carreta y más de parámetros, de ingeniería, de esquemas, de diagramas, de montajes, de equipos, en fin. ¿Sí? Entonces, pues nos espera un trabajito fuerte. ¿Sí? Entonces, para ello, pues debemos tener, como lo que vamos a hacer es, digamos, un esquema de control para controlar sus variables, para controlar temperatura, para controlar flujo, nivel, concentración, en fin. Entonces necesitamos ver unos conceptos básicos de control. Obviamente, pues no vamos a diseñar la estrategia ni nada, porque eso apenas lo vamos a aprender a hacer en octavo y noveno, pues ya nos enfocamos en esos algoritmos, pero por el momento, sí por lo menos tenemos los conceptos. Sí, en primer lugar, sistemas de control como tal representan un enfoque sistémico. Nosotros vamos a observar ahorita que vemos un esquemático que siempre, sin importar la variable, siempre se hace de la misma forma y los equipos se conectan siempre de la misma forma, ¿sí? De forma sistémica, de forma consecutiva, uno después de otro y en el mismo orden, ¿sí? Componentes independientes no realizan la función del sistema de control hasta están integrados. Es decir, si usted tiene un PLC, pero tiene un PLC solito y no tiene ni actuador ni sensor, es como si no tuviera nada. O si tiene el mejor sensor del mundo, pero no tiene un equipo de control ni un actuador, tampoco tiene nada. O puede tener la válvula más cara, pero no tiene sensor ni PLC, menos. Es más, ni siquiera teniendo dos, puede usted hacer un algoritmo, un sistema de control. ¿Sí? No solo es el factor físico, es decir, no solo es tener equipos, sino que también es la lógica implícita en ella. ¿Sí? No solo los algoritmos continuos, sino también, obviamente, la secuencia. Y es una de las partes que hablamos hace mucho tiempo en PLC, de cuándo se puede, cuándo no se debe automatizar. Y uno no debe automatizar hasta que no conozca 100% el proceso. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer primero el proceso para saber cómo es la secuencia y cómo es que se va a automatizar. ¿Sí? El sistema modernamente comparte campos con la informática,
es una bucla típica de control. Esa bucla típica siempre, siempre va a ser la misma. ¿Sí? Sin importar si es flujo, nivel, concentración, siempre va a tener los mismos elementos y siempre van a estar en ese mismo orden. Y así mismo vamos a montar los diagramas P&ID. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene, primero, primero noten que es un lazo cerrado. ¿Sí? Es un lazo cerrado con retroalimentación, es decir, un pedacito de la salida me sirve para compararlo con la entrada y así tomar decisiones sobre el proceso. Bien, tiene un SP, que es un set point o referencia. Si yo me pongo, si me fijo, digamos, en un ejemplito, voy a hacer un ejemplito cualquiera. eh, Aquí para automatización, automatización. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a controlar el nivel en este tanque. ¿Sí? Pero resulta que eso es un sistema dinámico, puesto que no es un tanque cerrado. O sea, a medida que va entrando el flujo, es un flujo de entrada, otro flujo de salida va saliendo. Entonces, realmente, si usted lo deja de alimentar, él simplemente se vacía. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a controlar es el nivel. ¿Sí? Vamos a controlar es la altura, el nivel H. ¿Sí? Vamos a controlar el nivel de este sistema. Y entonces nos dice, bueno, vamos a hacer la bucla típica. ¿Qué es el set point? El set point o referencia, ¿sí? Ese set point o referencia es simplemente lo que yo deseo, en el valor que yo deseo que esté, ¿sí? El valor de referencia donde yo quiero. Antes yo digo, no, yo quiero que este tanque esté a 1 metro, a 1.5, a 30 centímetros, ¿sí? Indiferente, es el valor donde yo quiero que ese sistema esté. ¿Sí? Entonces el set point es donde yo deseo que esté. Por ejemplo, acá, digamos que yo lo quiero a 2.13 metros. Listo, entonces, si empezamos a hacer la bucla típica, entonces ese set point simplemente es donde yo lo deseo y yo lo deseo en 2.13 metros. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera definición. Entonces, set point es simplemente lo que yo deseo. Entonces, que la concentración esté en 0.15% de etanol, ¿sí? O yo quiero que la velocidad de esa banda sea de 35 revoluciones por minuto, o quiero que el flujo en la tubería sea de 3 metros cúbicos por minuto, o quiero que la temperatura sea de 32.5 grados centígrados, ¿sí? Ese es el point. Luego, ese set point, ¿sí? Bueno, comparándolo con una señal que viene del transmisor, ahorita la explicamos, generan lo que es el error. Ya lo explicamos ahorita cuando hagamos la retroalimentación. El cuento es que ese error es el que usamos como insumo para hacer el algoritmo interno de control. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver por allá en octavo y en noveno. Cómo hacer los algoritmos matemáticos para hacer el control de ese sistema. Pero finalmente, lo que quiero decir acá es que esto entonces va a un controlador. El controlador, pues si estamos industrialmente, sería el PLC. ¿Sí? Pero el controlador también se puede llamar Arduino, microcontrolador, Raspberry, PLC, sistema de cómputo, FPGA, ¿sí? Cualquier tipo de controlador standalone, cualquier tipo de controlador, cualquier tipo de equipo, ¿sí? Y por acá hay una señal de error que ahorita vamos a mirar. Bien, entonces por el momento no tenemos como mucho de este esquema. Sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que lo va a controlar un PLC, ¿sí? Entonces sabemos que lo va a controlar un PLC. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Pero entonces
dependiendo lo que uno requiera, ese controlador va a generar algo que es la SC o señal de control. La señal de control es lo que el algoritmo, después de ser calculado, genera, ¿sí? Y ese ASC es simplemente lo que se le envía al elemento final de control. ¿Qué es el elemento final de control? El actuador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para nosotros poder controlar nivel, necesitamos un actuador, ¿sí? ¿Quién va a ser ese actuador? Entonces, voy a poner un actuador, simplemente una válvula, ¿sí? Entonces, va a tener una válvula que es la que va a intentar compensar esto. Ah, entonces que se está vaciando, ¿sí? Que está por debajo de 2.13. Bueno, entonces esa válvula se abre. Ah, no, que se pasó. Entonces, pum, la válvula se cierra, ¿sí? Pero esta vez ya no va a ser esa válvula o no. Ya no va a ser simplemente que se cierra y se abre, sino que esa válvula va a ser proporcional. Es decir, va a tener valores intermedios, se va a poder abrir un poquito más, 20%, 30%, en fin, para poder pasar más o menos y tener este nivel totalmente controlado o estable en 2.13, ¿sí? Entonces tenemos que acá ese actuador, esa válvula, ¿sí? Es la que viene acá. Este es el actuador, este es el controlador. Sí, luego vamos a ver los conceptos mucho más específicos. Y el actuador, sí, es simplemente en este caso la válvula. ¿Sí? Entonces tenemos la válvula controlando o intentando manipular, ¿sí?, el flujo para poder controlar el sistema. Ahora, luego, ¿qué ocurre? Después del elemento eh, que tiene algo que es la variable manipulada, que en este caso es un concepto muy, digamos, no raro, pero sí, digamos, especial. ¿Qué está ocurriendo? Él, para poder controlar el nivel, y es un concepto muy control y manipulación, para poder controlar nivel, él simplemente lo que hace es manipular flujo. Para poder controlar nivel, él manipula flujo, ¿sí? Entonces, manipula flujo. Entonces, digamos que el sistema se está bajando. Entonces, como el nivel se está bajando, ¿qué hace él? Abre la llave y aumenta el flujo para intentar eh, controlar el nivel, ¿sí? Entonces, esta variable manipulada lo que genera es el actuador, ¿sí? Acá, variable manipulada será flujo. Mientras, bueno, y entonces acá viene es que el proceso, ¿sí? El proceso es la máquina como tal. Entonces aquí es donde viene el reactor, el intercambiador, la caldera, el chiller, el evaporador, cristalizador, el pasteurizador, lo que sea. En este caso, simplemente el proceso es el tanque. Y aquí, ¿qué es lo que queremos controlar? El nivel, ¿sí? Nivel es lo que queremos controlar. Y esto es la variable controlada. Variable controlada, mientras que la de aquí atrás es la variable manipulada, mientras que esta es la manipulada, ¿sí? Si yo quiero controlar, si yo quiero controlar nivel, manipulo flujo. Entonces, si yo quiero mantener este nivel en lo alto o en un valor constante, debo manipular este flujo. ¿Qué ocurre posteriormente? Entonces, el algoritmo acá está en algo que se llama lazo abierto. Pero nosotros, como vamos a hacer un algoritmo, una estrategia de control, lo que necesitamos es tomar un pedacito, la medida de dónde está ese nivel y pasarlo por un sistema de retroalimentación, sí, que aquí sería un transmisor. O sea, aquí sería, pues realmente este es un sistema de retroalimentación
Retroalimentación. Bueno, estoy escribiendo con el mouse, pero es que mi celular ha estado como todo fastidioso. Retroalimentación, ¿sí? Y en general es un sensor. Y pues nosotros sabemos que los sensores industriales son los transmisores, ¿sí? ¿Qué hace el transmisor? Simplemente mide el nivel en todo momento y se lo transmite al PLC, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos? Ah, pues necesitamos colocar, inclusive voy a pasar el PLC de lado, voy a pasar el PLC de lado. Entonces, ¿qué necesitamos para controlar esto? Ah, pues necesitamos un transmisor. Digamos que ponemos acá el sensor, un sensor, digamos, de ultrasonido, ¿sí? Que simplemente envía una señal, rebota contra lo que es el líquido, eh, regresa a una parte y según el tiempo que se demore, ¿sí? Al igual que funciona un simple ultrasonido, eh, pues le dice en qué altura esté, ¿sí? Entonces es el sensor. ¿Qué ocurre y cómo se ensamblan, digamos, esos elementos? Ah, muy sencillo. Simplemente tengo acá el PLC, ¿sí? Tengo el PLC, entonces el sistema el sensor constantemente me está enviando señal de dónde está el nivel. Y dependiendo dónde esté el nivel, ¿sí? El PLC va a tomar decisiones según el algoritmo que nosotros le programemos y le va a enviar entonces una señal directamente a la válvula para que se abra y se cierre. Y siempre van a estar interactuando, ¿sí? Para poder manipular ese nivel. ¿Cómo lo hace? Entonces, por ejemplo, yo lo quiero a 2.13 metros, ¿sí? Entonces el sistema, entonces el PLC le pregunta al transmisor, bueno, ¿y dónde está en este momento? Entonces digamos que el nivel esté vacío, está en 0 metros, ¿sí? Entonces el transmisor le envía 0 metros, 0 metros por acá. Y entonces él dice 2.13 menos 0, si ustedes notan aquí hay un bloquecito o un circulito que dice más menos. Eso simplemente es una resta algebraica, ¿sí? Entre lo que yo deseo y donde está actualmente. Entonces dice, uy, pucha, esa vaina tiene 2,13 metros de error. Es decir, está lejísimo de donde yo quiero. Entonces el PLC toma este error, ¿sí? Y hace un algoritmo y le dice a la válvula, no, oiga, ábrase del todo. Sí, como estamos tan lejos, ábrase al 100%. ¿Sí? Y la válvula entonces se abre y empieza a llenar el tanque, ¿sí? Entonces la válvula se abre, empieza a ingresar flujo, ¿sí? No sé cuántos litros por minuto, y el tanque empieza a llenarse. Entonces listo, digamos que ya por allá está en 1 metro, ¿sí? Entonces le dice, vea, ya está en 1 metro. Entonces él hace la resta, 2.13 menos 1 metro. Ah, bueno, ya estamos en 1.13. Bueno, ya estamos más cerquita, pero todavía nos falta mucho. Sigue abierto al 100%. ¿Sí? Listo, ya está, por ejemplo, en 2.1. Entonces, en 2.1 el transmisor le dice, vea, señor, está en 2.1 metros. Entonces él compara y dice, uy, ya estamos bien cerquita, ya estamos casi en el valor que deseamos. Entonces, válvula, váyase cerrando para que no se vaya a pasar. Póngase, por ejemplo, al 50%. ¿Por qué? Porque pues ya nos estamos acercando, ¿sí? Y él está en esa interacción continua, está en todo momento interactuando, interactuando, haciendo ese proceso, comparando dónde está con lo que yo deseo y tomando decisiones para que el sistema siempre esté controlado en lo que yo deseo, ¿sí? ¿Cómo la vieron? ¿Más o menos entendido? No me diga que me cayó la internet y está hablando solo. ¿Alguien ahí? No, profe, todo claro. Ah, bueno, bueno. El resto, no me digas que todos se pusieron a almorzar y les dio fue sueño. No, profe, todo claro. Perfecto. Realmente el concepto es sencillo, ¿sí? Esta representación y este concepto realmente son sencillos, ¿sí? Lo que hay que saber es qué tipo de transmisor se debe poner para este sistema,
cómo se va a escalar, cuál es el algoritmo que voy a programar en el PLC, qué tipo de válvula requiero para ese control proporción, para esa manipulación del flujo, qué accesorio requiero para que esa válvula se mueva correctamente, cuál es la dinámica del tanque, sí, la dinámica matemática, es decir, la ecuación diferencial de este tanque. Dependiendo de esa ecuación diferencial, yo voy a generar mi algoritmo de control. Entonces, aquí se nos viene pues un mundo gigantesco que es lo que nos vamos a ver a partir del otro semestre. Por el momento, solo es el concepto de bucla típica o de este sistema de control en lazo cerrado. Bien, lo que se nos viene aquí para arriba es bastante ingeniería. No este semestre, pero sí el otro. Ahora, teniendo esto ya un poquito más claro, ¿sí? Entonces simplemente acá tengo una terminología. Por ejemplo, la variable controlada es la variable cuyo valor se desea mantener estable. Es la PV o process variable o variable de proceso. En este caso, es la PV es simplemente el nivel, ¿sí? Y como nos dice, el valor que se desea mantener. Entonces, en este ejemplito, ¿quién es lo que yo deseo mantener? Pues yo deseo mantener constante el nivel, ¿sí? Esa es mi variable controlada. Acá, variable controlada, nivel. ¿Sí? Es lo que yo deseo mantener constante. Mientras que la manipulada es aquella variable del proceso que se manipula o que manipula el sistema de control a fin de mantener estable la variable de control. Aquí parece ser muy enredada, pero si vemos el ejemplito, la variable manipulada simplemente es el flujo, ¿sí? Es decir, para yo mantener este nivel, debo manipular flujo. Para controlar nivel, manipulo flujo. Bien, entonces aquí ya puede ser un poquito más clara y más entendible esa definición. También pueden haber, por ejemplo, la carga, que es aquella variable del proceso a la cual afecta el valor de la variable controlada y no puede ser manipulada por el sistema de control. Por ejemplo, que vino un operario y dijo, no, el proceso siguiente donde estamos mandando necesita más flujo, ¿sí? Entonces, por acá digamos que hay otra válvula, una válvula manual, que el operario vino y ¡pum! Abrió porque se requería mayor nivel. Cuando él abre, obviamente el nivel tiende a bajarse, entonces inmediatamente el controlador tiene que compensar y mandar mayor flujo, ¿sí? Para compensar esa abertura. Esto que el operario hizo acá, abriendo abruptamente, es lo que se llama la carga, ¿sí? Mientras que la perturbación es, por ejemplo, el agente físico ajeno al proceso y aleatoria, la cual afecta a la variable controlada. Una perturbación acá en este sistema es, por ejemplo, que se obstruye aquí eh, el sistema, se obstruyó la tubería, entonces no importa lo que usted haga, usted puede abrir esto al máximo, cerrarlo y todo, pero no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque se obstruyó, ¿sí? O el tanque también se obstruyó en algún punto, o hubo algún efecto externo, ¿sí? Algún evento externo que afectó simplemente ese nivel. Entonces las perturbaciones son todas esas cosas externas. Por ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio y la planta que todos vieron, bueno, todos trabajaron, por ejemplo, la de túnel de viento, ¿cuál es una perturbación? Ah, que yo tape la entrada del aire o la salida del aire. O por ejemplo, en la placa ventilador, ¿cuál es una perturbación? Ah, que yo golpee la placa, ¿sí? Que yo la intente bajar con la mano o que la levante, ¿sí? Todas esas señales externas son lo que se denominan perturbaciones. Yo sé que es mucha información, pero ¿cómo van? Yo voy bien. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Algo que requieran que repita? ¿Alguien no ha entendido algo? Excelente. Ahora, el punto de ajuste, ¿sí? El punto de ajuste es el valor alrededor del cual se desea mantener la variable controlada. Simplemente es el set point. El punto de ajuste, set point o referencia es simplemente lo que yo quiero en el que esté, ¿sí? Ah, yo quiero que la calera esté a 225 grados, o yo quiero que el tanque presurizado esté a 80 psi, o yo quiero que la velocidad de la banda sea de 50 RPM, sí, simplemente lo que yo deseo. El error
como lo vieron, es la desviación del valor de la variable controlada con respecto al punto de ajuste. Es la desviación de dónde está actualmente con respecto a lo que yo quiero. ¿Sí? Exacto. Aquí el error es diferencia a donde esté. Entonces, por ejemplo, fueron todos estos pequeños cálculos dependiendo el nivel real a comparación de lo que yo quiero. Eso sí, pues muy breve. Acción de control, sí, es simplemente el sentido en el cual se moverá la variable manipulada a fin de corregir cualquier error en la variable controlada. Esa acción de control es lo que genera el controlador, en primer lugar, ¿sí? Y esa señal, obviamente, es la que se genera para corregir cualquier tipo de error que haya. Ah, entonces el nivel está por debajo. Ah, entonces ábrase. ¿Sí? No, se pasó. Ah, entonces ciérrese. ¿Sí? Ya llegó a un punto. Ah, entonces manténgase abierto en este nivel. En fin. El elemento final de control es simplemente el actuador. Es muy dramático el nombre, es el actuador. ¿Sí? Y es el dispositivo que recibe directamente la señal de control y actúa directamente sobre el proceso, alterando el valor de la variable manipulada. Y ya lo vimos acá. ¿Sí? El actuador es la que recibe la señal de control, la que recibe la SC, ¿sí? Y hace todo lo necesario para manipular la variable, para variar, perdón, la variable manipulada. En este caso sería flujo. ¿Sí? Este ejemplito realmente explica todos estos conceptos. Controlador, pues es obvio, dispositivo en el cual se calcula la acción de control en función de un algoritmo y la señal de error. ¿Sí? Entonces, lo que le entra, o dependiendo el error, qué tan lejos está lo que yo quiero de lo que está realmente, él hace un algoritmo. Ese algoritmo pues, es el que nosotros vamos a aprender a programar, algoritmos matemáticos, en fin. Y físicamente, pues un PLC, un microcontrolador, en fin. El transmisor, pues también lo sabemos, es simplemente el sensor y es el dispositivo que traslada una señal de una forma a otra, estandarizándola según una escala común. Por ejemplo, la señal eléctrica, una termocupla a presión en el rango de 3 a 15 psi. Aquí, pues, como ejemplo, pero simplemente sabemos que el transmisor es aquel que lee, sí, es un sensor que está directamente con la señal y envía una señal estandarizada de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, hablando de señales eléctricas. ¿Sí? Nosotros ya lo trabajamos el semestre pasado con el Factory. Ahí pues había unos transmisores, e hicimos un control de tanque muy sencillo, un control de tanque on-off, porque el tanque era cerrado. Sí, pero si lo ponemos dinámico, entonces ahí sí toca hacer un algoritmo diferente. Pero entonces simplemente el transmisor es el sensor industrial que genera de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y el proceso, pues el sistema de objeto del sistema de control, es decir, la planta, la parte física. Entonces, en su caso, ¿quién es el proceso? Ah, pues el reactor, pasteurizador, evaporador, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso como terminología. Si todos esos elementicos son los que ya deben ir integrando como en su léxico. ¿Bien? Entonces, qué transmisor, qué sistema de control, qué variable manipulada, qué set point, qué señal de error, señal de control, en fin, todas esas variables, toda esa terminología es la que deben ir interiorizando. Todo esto, todo esto tiene obviamente unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de colocar todo eso? Pues primero, ¿cuál es el objetivo pues, de automatizar los procesos? Pues lo primero es la seguridad de personas e instalaciones. ¿Sí? Ustedes saben que automatizar previene muchos accidentes, errores humanos, en fin. Mantener el performance o desempeño del equipo como tal, mantener la calidad del producto. ¿Sí? Si usted tiene la temperatura perfecta en todo momento, no importa lo que ocurra, si mantiene un flujo constante, si está constantemente controlando la concentración, lo que va a obtener son productos de mucha calidad, de muy buena calidad. Entonces, pues automatizar genera full, full los productos. Incrementar la productividad, obviamente, eso va a optimizar procesos, entonces va a generar mucha mayor cantidad, mucha mayor capacidad, ahorrar recursos, pues no solo por la parte de mayor productividad, sino porque se hacen tiempos más cortos,
porque hay menores errores, entonces hay menos productos defectuosos, en fin. Reducir la fatiga, incrementar profundidad y amplitud del cargo, reducción de personal, nunca justifica un proceso automático. Programarlo, personal para operarlo, ¿sí? Entonces, realmente los que lo diseñan, ingenieros, los que lo montan, en fin, lo que hace es generar trabajo, pero para personal capacitado como son ustedes. Sí, pero la persona ya que manejó la maquinita y que bajaba una palanca toda la vida y no le dio por estudiar, chao, esa persona vuela con la automatización. Esto obviamente nosotros ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde PLC, por allá desde las primeras clases de PLC, nosotros habíamos visto pues, los objetivos, las ventajas, beneficios de la automatización. Listo. Hasta allí digamos que era como un previo, pero ¿alguna pregunta hasta ahí o todo claro? Excelente. Me preocupa de pronto que hayan dejado solo las fotos para irse a almorzar, pero bueno. Ahora sí entramos en materia. Vamos a ver lo más importante que se genera en la ingeniería básica, que son los diagramas P&ID. ¿Sí? Les repito, así se llamaba el software anteriormente, AutoCAD P&ID y AutoCAD Plan 3D. Eran dos softwares diferentes que se fusionaron ahora simplemente en el Plan 3D. El P&ID es el 2D y el 3D, pues obviamente la representación 3D. ¿Sí? Y traduce. Ese P&ID es simplemente el diagrama de tubería e instrumentación. De sus siglas en inglés, Piping and Instrument Diagram. ¿Sí? Y ese diagrama de tubería de instrumentación muestra el proceso principal con los detalles mecánicos de equipos, tuberías y válvulas, así como también los lazos de control para garantizar una operación segura en la planta. Esta información sirve de guía para llevar a cabo las actividades de ingeniería de construcción de la planta, por lo cual su preparación requiere de un alto grado de precisión y una completa información. ¿Sí? Ahí, en este diagrama, por ejemplo, aquí les voy a mostrar esto. En este diagrama, que es un diagrama P&ID, está toda, absolutamente toda la información, no solo las tuberías, pues ustedes pueden ver acá, entonces era de media pulgada, de lazo 102, ¿sí? No solo la información ya de tuberías como el diagrama de flujo, sino de instrumentos, ¿sí? ¿Dónde están los sensores? ¿Con quién se comunica? ¿Qué tipo de señal tiene? Sí, por ejemplo, acá hay unas líneas en medio de la señal, ¿sí? Como dos líneas paralelas, mientras que por aquí abajo hay unas líneas punteadas, ¿sí? Eso tiene de todo un poquito y cada elemento significa algo diferente. Sí, tenemos, por ejemplo, acá un recuadro con un triángulo y una línea en medio. Eso es muy diferente, por ejemplo, a tener una esfera aquí vacía, ¿sí? O, o miremos a ver otro ejemplito por acá, otro diferente. O tener, por ejemplo, acá tenemos un FC y un HS y son dos equipos totalmente diferentes. ¿Sí? Y esto nos indica, y tener el recuadro nos indica un lugar específico en la planta, en el proceso. Tener, no, mejor dicho, acá tenemos información absolutamente de toda la planta y de todo el equipo y de cómo se automatizó todo el equipo como tal. ¿Sí? Cómo funcionan los algoritmos o los lazos de control, quién se habla con quién, en fin. ¿Sí? Hay equipos, antes hay información de equipos como tal, como las válvulas, conversores, sensores, ¿sí? Transmisores, controladores,
switches, indicadores, absolutamente todo. De las tuberías, obviamente las tuberías se siguen conservando, ¿sí? La nomenclatura SS304, P106, esto es simplemente una tubería de 1 pulgada de acero inoxidable 304 eh, ay, se me olvidó la palabra, quirúrgico, sí, es un equipo con acero inoxidable tipo quirúrgico, donde está pasando simplemente la variable P, es decir, proceso general, ahí dependía lo que iban a meter en el reactor del lazo 106, ¿sí? Entonces, la historia sigue conservando, e información de las válvulas, obviamente las válvulas continúan, por ejemplo, acá tenemos una válvula de diafragma de media pulgada, pero adicionalmente ya hay algo que son estas válvulas de control. Esta válvula de control ya es la que es de apertura proporcional. Y adicionalmente esa válvula tiene acá otras válvulas como a los lados y abajo, haciendo un trabajo auxiliar que se llama un bypass. Todo esto es lo que vamos a aprender. A ver, ¿sí? Entonces nos dice, un PNID, un diagrama PNID, ¿sí? Es el elemento único más importante en el dibujo para definir y organizar un proyecto, mantener el control sobre un contratista durante la construcción, ¿sí? Con ese esquema, entonces, por ejemplo, yo les dije, ese reactor se mandó a hacer a Tuluá, ¿sí? A una empresa de Tuluá, y yo fui 2 veces a eh, hacer la interventoría, por decirlo así, hacer la supervisión de cómo iba la construcción del equipo. ¿Qué era lo más importante? Simplemente yo me llevaba un diagrama PNID, bueno, también unos esquemáticos 3D, ¿sí? De cómo iba haciendo como la construcción, el ensamblaje de todo. Y en uno de los 2 viajes realmente hubo un error bastante grande, ¿sí? No leyeron bien un plano y les tocó resolver, o sea, cortaron un tubo, resoldarlo en otro punto, se perdió ahí ese porque al resoldar pues quedó más corto, que era pues de precisión, y pues como eso de solda con argón, en fin, se perdió ahí un trabajo y un dinero, pero no, pues ellos son los que respondieron porque fueron los que le dieron mal el plano, ¿sí? Pues cuando yo les dije me miraron como un culito, inclusive mi señora me acompañó ese día, pero pues era la interventoría y lo hicieron mal. Ahí sí no había que discutir. Entender cómo es controlada la planta después de finalizar el proyecto. ¿Sí? Entonces, este diagrama realmente me dice cómo se está controlando cada una de las variables. ¿Sí? De pronto este es bastante saturado porque tiene todos los lazos. Por eso toca hacer adicionalmente los lazos independientes de cada uno. Por ejemplo, aquí yo tengo el lazo de ese mismo montaje, de ese mismo esquema, pero simplemente el lazo de temperatura. ¿Sí? Entonces, vean, este lazo de temperatura es mucho más simple de verlo, pues solo con ese. En primer lugar, todos dicen 102, porque todos atacan el mismo lazo. Y tenemos por acá, por ejemplo, un PLC acá abajo, un sensor pegado al reactor, un transmisor. Entonces el sensor y el transmisor le mandan datos al PLC, el PLC hace su algoritmo y simplemente le dice a la válvula si debe dejar pasar más o menos agua caliente. Realmente no, como ya no hay caldera, en la unidad ya no había caldera, entonces se debía hacer o sea, se debía calentar el reactor a partir de agua caliente. Sí, la transferencia se hacía era con agua caliente y al salir de la chaqueta retornaba por allá a un repositorio. Entonces ahí tenemos, entonces aquí yo puedo entender cómo se controla. Y adicionalmente, pues él le escribía, el PLC le decía a unas resistencias que eran las que calentaban el agua, cuándo se activaban y cuándo no. Además controlaba la velocidad de la bomba, no, el encendido de la bomba simplemente para poder enviar el agua caliente directo a la chaqueta. ¿Sí? Yo sé que puede que no entiendan todavía ni nada, ¿sí? Pero lo que les estoy es como contando información de cómo
con este diagrama yo puedo absolutamente entender todo el proceso y todo el control de la variable, ¿sí? Y cómo están interactuando los equipos. Obviamente, aún no entienden nada de estos símbolos, pues porque simplemente no los hemos visto. O, pero entonces, allí es donde yo puedo entender cómo es controlada la planta, ¿sí? Mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente para la construcción. Entonces yo les decía, vea, no, yo requiero Yo requiero que en este tanque, en el tanque TK003, haya una resistencia y que en ese tanque hayan adicionalmente un transmisor conectado en la parte alta y un indicador de temperatura de carátula y adicionalmente eh, que ese equipo esté conectado con la bomba con la P102, ¿sí? Entonces, o sea, ver si ellos conectaron eso de esta forma, pues es muy simple. Y simplemente registrar lo que fue construido en la forma como se diseñó con los PIN-ID, ¿sí? Entonces, finalmente, este esquema lo dice todo y lo tiene todo. Todo lo de la parte de automatización lo tiene este esquema, ¿sí? Entonces, entender la función de un proceso requiere, primero, conocer los dispositivos que integran el sistema. Nosotros ya lo sabemos. ¿Cuáles son? Controlador, actuador, transmisor. Y adicional, hay unos elementicos, digamos, unos accesorios que pueden ser indicadores, registradores, conversores y otros elementicos adicionales. Además, obviamente, de las válvulas, tipos de bombas, en fin. Conocer la ubicación de los dispositivos. Si yo me vengo a mirar, estos elementos tienen, eh, digamos, estos simbolitos, ¿sí? El recuadrito y un rectángulo, ¿sí? ¿Qué me decía eso? Me dice que el recuadrito quiere decir que eso está en gabinete y el rombito quiere decir que eso es un equipo de control. Y la línea en medio me quiere decir que es un controlador accesible al operador y visible al operador, ¿sí? Mientras que este elemento de acá está en campo, porque simplemente es un círculo, no tiene el recuadro, ¿sí? Y, bueno, que no es accesible ni visible al operador. Y todo eso lo sé porque no tenía pues la rayita en medio, en fin. Conocer cómo están comunicados estos dispositivos, ¿sí? Entonces entre ellos hay unas líneas, ¿sí? Hay unas líneas punteadas, hay unas líneas consecutivas, hay unas líneas dobles, hay unas líneas con unos asteriscos, eso hay una cantidad. Y los diagramas, entonces, ¿qué hacen esto? Pues los diagramas de instrumentación dan respuesta a todos estos puntos, ¿sí? Entonces permite identificar cada uno de los instrumentos en el proceso, sus funciones y su relación con otros componentes. Entonces, hasta el momento vemos diagrama PID es la base, la esencia de toda la automatización de los procesos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplito, ¿sí? De un evaporador con toda la instrumentación que tiene en él. Un planito también pues muy, pues no parecido porque son procesos diferentes, pero vemos que tiene pues también unas bolitas, unas cositas, unas líneas punteadas, unas líneas consecutivas, en fin, tenemos acá un ejemplito simplemente de diagrama PNID. Ahora, como diagrama tiene varias partes, ¿sí? Tiene Pues primero, digamos, la parte de quién la hizo, de toda la información pues, de la empresa, esa simplemente es lo que llenamos acá, ¿sí? Esa información es simplemente, aquí no la pide el plano. Por ejemplo, acá, reactor, planta de proceso P3, así se llamaba, ¿sí? Para la Universidad del Valle, C. de Meléndez, Laboratorio de Automática, por el ingeniero diseñado o autor, ingeniero Alexander Vasco,
¿sí? Y aquí puede tener también revisado, revisado por, aprobado por, o un logo de la empresa, que yo les dije que les iba a pedir y se me olvidó. Pero cuando me presente el diagrama PNID, les hablo de eso. Bueno, el PNID no, el diagrama de flujo que van a presentar dentro de 15 días, y hablamos del loguito. ¿Sí? Que el loguito es, pues ahí en línea es hasta entretenido hacer, lo que ustedes, el loguito que ustedes quieran, y simplemente lo pegan acá con un control C, control V. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero el logo que voy a hacer bien, bien original, ¿sí? Que voy a hacer bien original y mi empresa se va a llamar Audi. Oh, entonces yo simplemente voy a guardarlo ahí en el escritorio para borrarlo ahorita. Ujujú. Ahí no me llega al escritorio. Simplemente lo copio y aquí en el esquema simplemente le doy control V y ya. Tengo acá, tengo aquí mi loguito de la empresa. ¿Sí? Entonces, para quienes no hayan diligenciado, ¿sí? Esa informacióncita de aquí al lado derecho, les pido pues que la llenen, la información que les pide, ¿sí? El nombre de los autores, el nombre del proyecto, en fin. Entonces, les pido por favor que diligencien esa informacióncita. De pronto no lo hicimos, ni está en el tutorial, pues porque digamos que es secundario, pero obviamente todos los planitos deben ser diligenciados. Entonces, ve, ahí ya le puse mi logo. Así de fácil. Control C, control V y ya. Ahora, tenemos la parte ya de proceso como tal. ¿Sí? Por ejemplo, acá están controlando, o es un lazo de flujo, por eso todos dicen que lazo 580, ¿sí? Y es lo mismo. Ustedes puede que no lo noten, pero tenemos un sensor con un transmisor acá al principio. Ese sensor y el transmisor le mandan la información al PLC. El PLC toma decisiones, ¿sí? Y le escribe a la válvula, pero la válvula, obviamente, el PLC envía señal eléctrica y la válvula es neumática. Entonces necesitamos este FY, que es un conversor de corriente a presión, ¿sí? Entonces simplemente convierte la señal eléctrica en presión, es decir, que eso qué es una electroválvula proporcional en este caso para que el actuador pues, se abra y se cierre y finalmente el actuador. Vea, tenemos el mismo esquema que hicimos ahora, pero en esta sintaxis de PNID. ¿Sí? Sintaxis que ya vamos a ver. Entonces, vean, tenemos la parte de proceso y la parte pues, de los llenados. Yo adicionalmente, yo adicionalmente, aquí al lado derecho, hacía no en tablas como se los pedía a ustedes, sino que ponía toda la información de los elementos de línea, entonces la consecutiva de tuberías, señal eléctrica, el código de lo que estaba usando en las tuberías, alimentación de agua fría, retorno, drenaje, en fin, explicaba cómo era, qué significaba cada uno de los elementos y qué es el equipo entre reactor, mezclador, compresor, tanque, bomba centrífuga, sistema de enfriamiento, los tipos de válvula, ¿sí? Los tipos de actuador, conversor, es decir, yo expliqué absolutamente todo aquí al lado derecho en la esquemita, para no tener que colocar tablas en la parte interna, ¿sí? Aunque yo se las exigí, eso es más del diagrama de flujo, pero cuando estemos trabajando con el PNID, realmente no es bueno poner aquí información adicional, ¿sí? Porque, pues, en primer lugar, estos diagramas sí son saturados, ¿sí? Como podemos ver acá o en el otro ejemplito de la diapositiva, los esquemas son bastante saturados y ponerle tablas, pues no es lo ideal. En el diagrama de flujo sí no hay problema, pero en el PNID sí es más complicado, entonces por eso yo ponía toda la información acá al lado.
Ahora, ¿quién es el que nos enseña a usar esos diagramas? O el que estandariza esos diagramas. Pues la norma que se aplica o que más bien se adaptó aquí en Colombia y en general en Latinoamérica, es la norma ISA-ANSI 5.1, originalmente en 1984, revisada en el 92 y tiene una segunda revisión en 2009. Desde hace como un año están avisando que van a sacar la nueva versión, pero pues hasta la fecha no han concretado eso y menos yo creo que con esta pandemia no creo que vayan a sacar. Entonces, por el momento realmente no estamos con la revisión del 2009, ¿sí? Y tenemos la 5.1 y vamos también a trabajar la 5.3 y la 5.4, pero eso sí es para ingeniería de detalle. Entonces, esta norma, que yo se las voy a subir, ahorita la vamos a mirar, vamos a aprenderla a usar, vamos a ubicar los elementos. Son las guías generalmente más aceptables para desarrollar el simbolismo para instrumentación y sistemas de control en industrias químicas y petroquímicas, generación de energía, pulpa y papel, refinación, metal, aire acondicionado, etc. Pueden ser utilizados en procesos continuos, por lotes o discretos. Aunque aquí nos dice como unas aplicaciones específicas o una industria específica, realmente el PNID sirve para todas las industrias y todo lo que se puede automatizar. Bien, antes de empezar, ya en forma, ¿hasta allí hay alguna pregunta? O la única pregunta es cómo resistir esta clase sin dormirse. ¿Qué nos dice, por ejemplo, don Jan? Jan, ¿cómo va? Bien, profe. Bien, full. Carlitos, ¿cómo va? Nítido. Excelente, Luisito. Todo entendido, profe. Qué bueno. Kevin Tenemos... Vélez. Kevin Vélez se voló hace rato. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está acá. Listo. Leandro, sí, firme. Sí, profe. Bien, bien. John, ¿cómo vamos? Uy, qué milagro. Profe, bien. Excelente, por allá escuché ya a Pipe. Dani, ¿cómo va? Dormido. Profe, bien. No, profe, aquí estoy. Ese no Bien, está. no, pero yo, no, yo comprendo que esta hora sea complicado. Sí, ¿ya almorzaron o no? Es que estos son las 2 horas para sobrevivir. Muchachos, si quieren nos tomamos 2 minuticos antes de empezar ya en forma con la norma. Si quieren 2 minuticos para que echen agüita en la cara, para que vayan al baño si necesitan. Media hora, media hora. ¿El resto de la clase o qué? Uy, profe, porfa. Don Sergio, ¿sí se va a tomar los 2 minuticos? Las 2 horitas. No, no, tomemos los 3 minuticos, muchachos. Agüita en la cara, orinar o ir algo a la cocina, algo que los despierte y los dejen full para que podamos empezar con esto, que necesito que estén con todos los sentidos. Listo, profe.
Listo, muchachos, ¿ya? ¿Despiertos? Pues, profe, 1 minuto y medio. Les di ¿qué? Les dije 2 y les di 5. Ahora solo para echarse agüita y como para que despertaran. Listo, profe, ya. De todas formas, yo creo que están los dos extremos. El que no almorzó, el que no ha almorzado, está muerto de hambre. Y el que almorzó debe tener un sueño por el almuerzo. Exacto, profe, qué sueño tan berriondo. Y Uy, el que está almorzando, profe. Ah, y está el que está almorzando. Entonces, como está almorzando, tampoco pone cuidado. No, estamos llevados con este horario. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a aprender a usar la ANSYSA 5.2. Yo obviamente se las voy a subir a la plataforma y en este momento más pelota, se lo hubiera abierto. Automatización. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla, creo que sí, yo aquí tengo. No, estos son los protocolos Ethernet, estándares. Vean, yo tengo aquí en mi computador 141 normas industriales de todo un poquito. ¿Sí? De instalaciones, de equipos, de medidas, de cálculos, de rotámetros, de equipos de flujo, no, tengo de todo un poquito y se queda uno cortico. Y realmente esa parte legal, esa parte de las normas, oh, eso es un mundo gigantesco. ¿Sí? Por el momento, vamos a ver, es esta primera, la ANSYSA 5.9, de revisión 2009. Les tengo una buena y una mala. La mala es que está en inglés. La buena es que van a practicar mucho inglés. la mala es que nos dormimos leyendo inglés. No. No, realmente no necesitamos ni leerla, necesitamos es aprender a usar unos símbolos y unas tablitas. Entonces no se vayan a estresar por eso. Entonces tengo acá. Entonces, norma ANSYSA 5.1. Tiene unos propósitos, un alcance, ¿sí? Y unas cositas que les quedan como información para cuando la quieran leer, si es que en algún momento la quieren leer. Sí, no me va a interesar. Por el momento, vamos a arrancar de una. Entonces, estos diagramas PID tienen realmente unas reglas de identificación. ¿Sí? Todos los equipos, todos los elementos, válvulas, transmisores, controladores, mezclas, absolutamente todos los equipos tienen una representación. Si ustedes notan, aquí estos cuadritos tienen letras diferentes. Este tiene HS, este por acá tiene PI, este tiene AIT, este aquí AE, AC, este tiene TIT, este tiene TC. Sí, tienen una cantidad de elementos, sí, de nombres LT, LI, HS, CB, LSL, LSH, en fin. Tienen de todos y todos indican que son elementos diferentes y todos tienen una identificación. ¿Sí? Lo que vamos a aprender, en primer lugar, es a reconocer esa regla de identificación. Entonces, primero, cada instrumento o función a ser identificado se le designa un código alfanumérico o número de identificación. Tiene dos partes. ¿Sí? Una parte con letras, que es la identificación funcional, y una parte con número, que es el número del instrumento o lazo de control. ¿Sí? Entonces tiene letras y números. Entonces, como pueden ver acá, tiene la letra y el numerito abajo, letra y numerito, letra y numerito. Entonces acá LT100, UC100, por acá tenemos la LT100, tenemos TIT102, AIT107, PI102, en fin. Tiene letras y números. Código alfanumérico. El número del instrumento puede incluir información del código de área o series específicas. Normalmente la serie 999 puede ser utilizada para instrumentos relacionados con seguridad. ¿Sí? Digamos ahí una cosita, pero no es que no afecte mucho. Cada instrumento puede representarse en un diagrama por un símbolo que puede acompañarse con una identificación. Ahorita vamos a ver los tipos de símbolos, todo. Entonces, ¿qué nos dice? La identificación funcional del instrumento consiste en letras de acuerdo a una tabla, en donde
La primera letra designa la variable inicial o medida y una o más letras subsecuentes que identifican la función del instrumento. Entonces, ¿cómo es este cuento? ¿Cómo es esta vuelta? La primera letrica de todos estos elementos, la primera letra es solo de la variable medida y las otras son la función. ¿Depende de qué? Depende de esta tablita. Entonces, lo primero que voy a hacer, muchachos, es les voy a subir la norma de una para que todos la abran. Que aquí, automatización. 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 Ingeniería básica. Ingeniería básica y entre ingeniería básica. Entonces, voy a ponerles ANSYS 5.1. Luego les pongo el mensajito, voy a subirles para que todos la tengamos abierta y no dependamos de la mala resolución del Meet y de esa imagen que tenemos ahí. La tablita, la tablita que es la que se usa para toda la norma, por lo menos en la parte de identificación, estándares, ANSYS 5.1. Por favor, ingresen, la descargan y nos ubicamos en la página que se me perdió. Eso. En la página 30. Sí, página 30, por favor. Y allí tenemos la tablita de identificación. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a aprender a usar esa tablita para identificar cualquier dispositivo de esos esquemas. Bien, entonces, por ejemplo, si nos ubicamos acá en esta primera, nos dice, por ejemplo, que es un TIC, pero nos dice que la primera es la variable medida. Entonces, nosotros nos venimos para acá y las variables, es decir, siempre, no hay excepción, no hay ninguna excepción. La primera letra es de la variable, es decir, que siempre nos debemos ubicar en la columna, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, A es análisis, análisis háblese de concentración o pH, B es de combustión, C y D son, por ejemplo, dice elección de usuario, user's choice, ¿sí? Esto es para medidas que no están estandarizadas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el control del crecimiento de la grama en una finca, ¿sí? O del pasto, del crecimiento del pasto, ¿sí? Eso no hay una letra que diga pasto crecimiento del pasto, ¿no? Nada de eso. Entonces, como no es una variable estándar, entonces uno la puede usar la letra C o D y simplemente la especifica en el diagrama, ¿sí? E para voltaje, F para flujo, G también está libre para elección de usuario, H es algo manual y corriente, J de poder, K de tiempo, calendario, L de nivel, MN y O son elecciones de usuarios nuevamente, P de presión, Q de cantidad, R de radiación, S de velocidad o de frecuencia, T de temperatura, U multivariable,
Es decir, que si hay un controlador que está controlando varios elementos al tiempo, varias variables suena muy feo, pero diferentes variables con un solo elemento, eso es un equipo multivariable, ¿sí? B para vibración o análisis mecánico, W para peso fuerza, ¿sí? X para elementos no clasificados, Y para eventos, estados o presencia, y Z para posición o dimensión. Entonces ustedes pueden observar en la primera columna están solo las variables de proceso. Ustedes ya tienen definidas 3 variables para cada uno de sus proyectos. Todos tienen temperatura, hay unos que tienen nivel, otros flujo, otros concentración, otros presión, ¿sí? Y todas se deben encontrar acá en esta parte. Recuerden, concentración es la primera, la de análisis. Ese análisis es concentración o pH. Bien, entonces tenemos que siempre la primera letra, siempre será la variable medida. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, acá, este elemento que yo tengo acá es un elemento para, ¿con respecto a quién? ¿Cuál es la variable que está, con la que está, cómo se dice? Con la que está referenciada a este elemento. La A. Sí, si ustedes observan la primera. Análisis. Entonces, perfecto. Esa es de análisis, es decir, que este lazo de control es de concentración. Por ejemplo, acá tengo a la una con P, es decir, que este elemento es de ¿qué? Presión. De presión, perfecto. Tengo, por ejemplo, aquí uno con H. Esta H, ¿qué me indica? Que es manual. Correcto, esto indica manual, esto es un switch manual, es decir, un switch que tenía en el tablero de control para activar o desactivar manualmente la bomba. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, acá uno con T. ¿Este con T es de qué? Temperatura. Excelente. Tengo por acá uno con U. ¿Este U es de qué? Multivariable. Multivariable, correcto. Tengo por acá, por ejemplo, uno con F. ¿Qué es F? No es de flujo. Correcto, es de flujo. Tengo uno con L. ¿Esta L es de qué? Nivel. Excelente. Y creo que tengo una diferente. Vamos a ver si la tengo por acá. Esta con S. ¿Qué será S? Velocidad o frecuencia. Perfecto. Entonces, vea, ya podemos identificar simplemente con la primera columna, ya podemos identificar el elemento por lo menos a qué variable hace referencia. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en este esquema, ese reactor tiene lazos de control de flujo, de nivel, de temperatura, de concentración, entre otros elementos. ¿Sí? Que hay elementos manuales, que hay por ahí unas variables de velocidad, que hay unos elementos multivariables, en fin. Entonces, ya, vea, solo con esa primera tabla y ese primer elemento ya sabemos la mayoría de variables a qué se refieren. Luego tenemos una segunda parte, ¿sí? Que es la función. La función simplemente se da en la columna 3, 4 y 5, pilosos. La columna 1 y 2, ustedes notan acá, dice primera letra, ¿sí? Primera letra y está columna 1 y columna 2. Es porque a veces el elemento se puede complementar, ¿sí? Por ejemplo, usted puede medir presión o puede medir presión diferencial, ¿sí? O usted puede medir, por ejemplo, posición, o puede medir posición en un eje específico, posición en X, posición en Y o posición en Z, ¿sí? Entonces, esta segunda columna simplemente complementa la primera. Entonces, estas dos primeras columnas es como si fueran una sola, ¿sí? Estas dos primeras columnas es como si fueran una sola. Sí, entonces simplemente hablan o se refieren a la variable de proceso.
¿Sí? Por ejemplo, yo puedo medir presión o diferencia de presión. Puedo medir temperatura o diferencia de temperatura. Puedo medir, por ejemplo, posición o posición en X o posición en Y o posición en Z. ¿Sí? Entonces, esta segunda columna de acá complementa simplemente la primera. Bien, entonces las dos primeras como si fueran una sola y se refieren solo a la variable de proceso. Mientras que la 3, la 4 y la 5 son de función. ¿Sí? Entonces miremos a ver cómo es. Entonces nos dice, por ejemplo, que esa variable de temperatura o esta T está incluida una I y una C. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, la I. La I, ¿qué indica? Entonces uno simplemente se ubica acá en la I y mira en cualquiera de las columnas. Ahorita vamos a ver los casos. Sí, por el momento como estamos haciendo un ejercicio así inicial, no me iba a interesar mucho en cuál de las tres columnas. Pero entonces, ¿qué es la I como función? Es decir, columna 3, 4 o 5. Dice que es un indicador. Perfecto. Pues, Dice que ese elemento es un indicador. Entonces, por el momento sabemos que ese elemento es un indicador de temperatura. Si solo tuviera la I, entonces sería simplemente, o sea, si solo fuera TI, si solo fueran las dos primeras letras, sabríamos que ese elemento es un indicador de temperatura. Y un indicador de temperatura es simplemente esos elementos como de carátula, que nos dicen, pues, por ejemplo, la temperatura en grados centígrados o en Fahrenheit, en lo que esté. Simplemente un medidor de carátula o un display. ¿Sí? Puede haber un display ahí en en el reactor o en cualquier, o en el proceso, ¿sí? Y si indica temperatura, eso es un IT, perdón, un TI, ¿bien? Pero resulta que no está solito, lo acompaña al final una C. ¿Esa C qué indica según la tabla? control. Control. Y realmente esta es la función principal. Es decir, que este TIC es un controlador indicador de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Como es un controlador, ¿qué equipo es un controlador? ¿Cuál es el equipo industrial para controlar por excelencia? PLC. Perfecto. Entonces sabemos que es un PLC con una pantallita o con algún elemento para indicar, para mostrar pues el valor. Sí, puede ser un PLC con un display y que están controlando la temperatura. ¿Ya? Controlador, indicador de temperatura. Solo sabiendo estas tres letras ya sabemos que eso es un PLC, que tiene un display para mostrar y que está en este momento controlando la variable de temperatura. ¿Sí? Sí ven como realmente simple, pero sí ven como las potencialidades de esto. Sí, vea, solo con tres letras ya me dice de todo, pues bastante información sobre ese PLC. Bien, pero hay varios casos. ¿Sí? Pues vamos a ver. Hay un caso cuando solo son, por ejemplo, tres letras. Cuando son tres letras, podemos tener tres casos diferentes. ¿Sí? Y no se preocupen, ni siquiera se los tienen que aprender así de memoria. ¿Por qué? Porque los casos son totalmente excluyentes. Es decir, para para una combinación solo puede existir un solo caso. ¿Sí? Para cada combinación de letras solo puede existir un solo caso. Entonces realmente no es que se tenga que aprender caso por caso, sino que uno, pues con la práctica y esto, realmente va aprendiendo como cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, el caso A es el que acabamos de ver. La primera letra es la variable, la segunda letra es una función secundaria y la tercera letra es la función principal. ¿Sí? Que es este caso que acabamos de ver acá. Vean, la primera, la variable. En primer lugar, la variable siempre está de primera. ¿Sí? En cualquiera de los casos, la variable siempre es la primera. ¿Sí? Mientras que la segunda es la función secundaria y la tercera la principal. Entonces, esto, como es, la principal es controlar, ¿sí? Y tiene una secundaria que es indicar. O sea, tienen por ahí un display chichipato, cualquier cosa que muestre el valor, pero la principal es controlar. Entonces, variable principal, variable secundaria,
función principal, función secundaria y variable de proceso. Ese es el primer caso. Pero puede haber un segundo caso, ¿sí? Por ejemplo, la primera letra es la variable, pero la segunda letra modifica la variable, ¿sí? Entonces lo que les decía ahorita, puede uno medir, por ejemplo, presión o presión diferencial. Entonces la segunda letra simplemente modifica la variable. Y la tercera, la función principal. Tenemos una última, que la primera puede ser la variable, la segunda la función principal y la tercera algo que modifica la función principal. Ya vamos a ver ejemplitos. Sí, puede que ahí todavía esté muy al aire. Vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, tenemos un LIC. LIC. Entonces, si nos venimos a analizar un LIC, más lo voy a copiar acá, un LIC. LIC. Entonces tenemos, la primera letra siempre es la de la variable. Entonces, ¿qué nos indica esa primera letra? Nivel. Nivel, perfecto. ¿Sí? Entonces ya sabemos que ese elemento está haciendo algo con el nivel. ¿Sí? No sabemos qué todavía, pero está haciendo algo. Vamos a ver. La segunda letra es una I. Entonces miremos a ver cuál de los tres casos es. Indicador. Si nosotros nos venimos acá, no puede ser que esté modificando la variable. ¿Por qué? Porque simplemente la I no tiene nada en la segunda columna. Entonces no está modificando la variable. ¿Sí? No es el caso B, porque no hay la I, no, aquí está vacío. Entonces no hay algo que exista en I que modifique la variable. Entonces no es un modificador de variable. Y si miramos las siguientes, ¿sí? Nos dice que simplemente puede ser indicador, que la función es indicador y que no tiene otros tipos de elementos en las demás letras. Es decir, esa segunda letra solo puede ser una sola cosa y que es indicador. ¿Sí? Entonces ya sabemos que eso, como es indicador, es simplemente la función secundaria. Entonces, si tenemos la variable y la función secundaria, nos queda simplemente la última. La última, por descarte, ¿sí? Vean que son excluyentes, es decir, nunca se van a combinar entre ellas ni va a dar pie a errores. La última debe ser la función principal. Y la función principal, si nos venimos para la tablita, entonces buscamos C y puede ser cerrado o control. Pero pues cerrado no es porque cerrado no es una función, es un modificador de función. ¿Sí? Y a nosotros todavía nos falta la función principal. Entonces, por obvias razones, ¿sí? Solo puede ser control. Entonces, vuelve y juega. Vea, si el controlador indicador de temperatura da T y C, pues L y C simplemente va a ser controlador, indicador, pero de nivel. Entonces sabemos que es un PLC con algún tipo de pantallita que está controlando nivel. Bien, vamos a ver otro casito, ¿sí? ZRK. Entonces vamos a ver qué es la ZRK. ZRK, ¿sí? ¿Qué es ZRK? Entonces simplemente, la primera siempre va a ser la variable, nos venimos para la tablita y buscamos Z. ¿Qué es Z? ¿Qué es Z? Posición. Correcto. Puede ser posición o dimensión, dejémosla como posición. ¿Sí? Entonces esto es posición. ¿Sí? Que realmente pues la Z no sé por qué posición, pero pues así está el estándar y ahora tenemos la R. La R, vamos a mirar, la R no tiene modificador, no tiene segundo, entonces no es modificador de la variable. ¿Sí? Pero entonces puede ser record, que es simplemente registrador, ¿sí? O puede ser la opción run, pero no es run porque la run es simplemente un modificador de función, ¿sí? Entonces simplemente es un registrador, ¿sí? Entonces este es un registrador, ¿sí? Y la última, miremos a ver qué es la K, registrador. ¿Qué es la K? Entonces si nos venimos a ver,
acá por acá, vea, solo puede ser una única cosa, estación de control, ¿sí? No puede ser ni modificador, ni secundaria, ni nada, solo tiene Profe, un, señor, ¿y ahí cuál es la diferencia de estación de control al controlador? que la estación de control es todo un equipo, ¿sí? No es un PLC simple, sino toda una máquina, ¿sí? Con joysticks, con diferentes botones, puede tener interfaz gráfica, o sea, toda una estación de control completa, ¿sí? Allí llega información, puede ser de varios sensores, en fin, todo lo que tenga una estación de control. Puede tener varias pantallas, puede tener varios PLC, ¿sí? Es decir, una estación de control converge todo, mientras que el controlador solo es el PLC. ¿Sí? Mientras que la estación de control ya es todo un espacio de trabajo con diferentes equipos, ¿sí? Entonces, finalmente, esto es estación de trabajo, esto es estación de trabajo, ¿sí? ¿Y qué nos quedó? Que ZRK simplemente es una estación de trabajo registradora de posición. Vamos a ver aquí cómo lo traduce, estación de control y registrador de posición. Sí, pues la traducción ya queda como casi a la persona, pero es técnico, entonces uno no se pierde. Bien, vamos a mirar ahora el siguiente caso. TDI. Vamos a mirar TDI. Entonces, TDI. ¿Sí? ¿Qué es la T? Entonces nos venimos para acá. Obviamente la primera letra. Y T, pues es simplemente temperatura. Hacemos acá temperatura. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar, siempre se mira la siguiente en la segunda fila. Si hay en la segunda fila de una, es modificador. Si está vacía, entonces no es modificador, sino función. Y si miramos en la segunda fila, segunda columna, y si miramos, uy, esta vez, mira que D si existe, ¿sí? D si existe, entonces obligatoriamente es modificador de variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Diferencia o diferencial. Entonces acá realmente está modificando la primera, entonces realmente no está midiendo temperatura, sino diferencial de temperatura. ¿Sí? Entonces vean, la variable solita, o sea, estas dos letras, son solo para la variable. Se llama así la variable. Diferencial de temperatura, diferencia de temperatura. Y entonces, por obligación, el último, ¿qué es? Pues vamos y nos miramos, y la I solo tiene una única función, es un indicador. ¿Sí? Entonces, este elemento TDI, bloqueo, indicador. Entonces, este elemento TDI simplemente es un indicador de presión diferencial. ¿Sí? Acá, indicador, bueno, de diferencial de temperatura, de temperatura, perdón, es que de presión, de temperatura. Un indicador de temperatura diferencial o de diferencial de temperatura, como lo traducen acá. Sí, sí van viendo que realmente es simple. Vamos a ver el JSH. JSH. Vamos a ver, JSH. Entonces, ¿quién me puede decir a qué se refiere la primera letra? La J, ¿qué variable es? Muchachos, alguien, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Todavía sobreviven? Sí, Poder. profe, power. Perfecto. Poder. Ahora, venimos con la S. Nos ubicamos acá. Entonces, tenemos tres opciones con la S. Seguridad, switch o stop. ¿Sí? Como tenemos duda si es seguridad
o switch. La última no es porque está en la segunda posición. Esta última columna siempre aparece o en el tercer o en el cuarto elemento del código. ¿Sí? Esta columna 5 o última columna siempre aparece también en la última posición. Entonces, como apenas estamos analizando la segunda, nunca va a ser esta última. ¿Sí? Vuelvo y repito, esta última columna siempre va a aparecer como última letra, tercera o cuarta letra en algunos casos. ¿Sí? Pero entonces no es el caso porque apenas estamos analizando la segunda. Entonces, o es seguridad o es switch. Uno dice, bueno, ¿cómo así que seguridad switch? ¿Cuál puedo poner? Pues dependerá de la tercera letra. ¿Sí? Por el momento, dejamos esa pendiente y miramos la tercera, H. Miramos H y nos dice que solo puede ser modificador. Vean, ¿sí ven? Si nos venimos para H, no hay nada en la primera columna, no hay nada en la segunda. H solo puede ser un modificador de función. Entonces, H obligatoriamente es alto. Sí, es high. ¿Qué pasó? Si H es modificador, quiere decir que la letra anterior es la función principal. Ya, como H es modificador de función, quiere decir que la letra anterior es función principal. Es decir, que ahora sí, nos venimos para la S y decimos, ¿será de seguridad o switching? Seguridad no puede ser porque es un modificador de variable. O sea, si ponemos seguridad, nos quedamos sin función principal. Ya, si ponemos acá seguridad, entonces nos queda seguridad, poder alto. Eso no es un elemento. Seguridad no es un elemento, es un modificador. Entonces no tenemos función principal, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que la segunda fue función principal? Pues porque la última es modificador de función. Si la primera es la variable y la última es modificador de función, ¿qué nos falta? La función principal. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí la S, safety no puede ser. ¿Por qué? Porque obligatoriamente es switch, porque falta la función principal, que simplemente es switch. Entonces, si ven cómo entre ellas mismas se descartan, uno no se tiene que poner a pensar en cuál de los tres tipos, si es tipo A, tipo B, tipo C, ni nada, porque entre ellos mismos se descartan. ¿Sí? Entonces, aquí finalmente nos queda como switch de potencia alta, o aquí lo traducen como switch de valor alto de potencia. Simplemente es que cuando él llega a un valor máximo, se activa un switch. Entonces, esto simplemente es un elemento, ¿sí? Que me detecta cuando la potencia está en su valor máximo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de estos casos hasta donde los llevamos? Pues para mí todo claro. Excelente, realmente es muy sencillo y es más cuestión de práctica, muchachos. Yo sé que esto pues, es la primera vez y pues es mucha información con todo lo que traíamos y pues primera vez que vemos esa tabla y todo, pero realmente es simple. Realmente ustedes con la práctica, ustedes van viendo que siempre, que es muy, muy fácil, ya se vuelve muy operativo diferenciar los elementos. ¿Sí? Vamos con el último, con JSL. ¿Quién me dice completo? ¿Qué es qué? JSL. Un switch de Dígame. baja potencia, Perfecto. ¿Pero un switch de qué? de poder, de potencia, Sí, bueno. piloso que creo que ahorita me dijo presión y era poder. ¿O fue que la señal me llegó mal? Muy pro, pero le Sí. dio muy mal porque de poder a potencia es como muy distinto. Sí, sí. Y acá, esta L es simplemente low. Entonces, sí, perfecto. Es un switch de poder en bajo. ¿Sí? Entonces, cuando se está bajando la energía o hay un bajón, pues, en
en el sistema eléctrico, entonces ese switch se activa. Y aquí tenemos entonces, los diferentes casos, simplemente combinando las letricas acá de la función. ¿Bien? Muchachos, vamos a dejar hasta ahí para que la próxima clase veamos el caso de 4 letras. Y ya empecemos adicionalmente a conocer más sobre la norma, sobre las líneas, señales, identificaciones, ubicaciones, accesibilidad y demás elementos. ¿Sí? Entonces nos queda eso para el día lunes. Listo, muchachos. Entonces, pero hay una cosa. Esto tiene un taller y es un taller muy largo. ¿Sí? Pero no lo voy a calificar este corte porque ustedes ya tienen otras cosas que entregar. ¿Sí? Lo voy a calificar para el tercer corte. Sin embargo, de una vez se los voy a subir para que vayan practicando, pues esto sí entra en el parcial. Entonces no les voy a calificar el taller, ¿sí? Entonces ustedes no lo tienen que pensar largo, ni sustentar, ni preocuparse por nada de eso, sino hasta el tercer corte, pero sí ráyenlo a conciencia hasta donde alcancen, ¿sí? Porque esto sí entra en el parcial. Entonces les voy a subir el taller de una vez. ¿Estamos? Listo, profe. Bien, inclusive aquí se los muestro, ¿sí? Es analizar cada uno de estos elementos. Entonces tenemos una estación de agua, tenemos por acá una columna, tenemos por acá unos tanques, tenemos acá una caldera, tenemos acá otra columna de destilación, tenemos acá otra columna, tenemos acá un intercambiador y el último punto ya es de diseño. Sí, ya no es analizar el diagrama, sino generar el diagrama usted mismo. ¿Sí? Eso todo lo vamos a ir aprendiendo. Entonces llegamos hasta acá, muchachos. Les deseo ya un buen fin de semana, que les rinda. No se den la tarde con esas entregas del plan 3D ni eso. Y muchachos, se me cuidan mucho. Listo, profe. Muchísimas gracias. Estamos hablando. Vemos, no duerman. Listo, profe, gracias. O más bien aprovechen y duérmanse ya. Uy, sí. No está claro con Tosti. No, tenemos clase. Así don Tosti, respeten al profe, güey. Pecado. Muchachos, me cuidan. Hasta luego, profe. Vemos. Hasta luego, profe. Bueno, que esté bien. Cuidan, chao. Buen fin de semana. Chao, profe. Don Leandro.